Hola, alumnos. Entramos en el tema 9, último tema del libro, último tema de nuestro temario. Supongo que estaréis locos de contento con terminar ya de verme en estos vídeos, si es que alguno de vosotros me estáis viendo, porque sé que muchos seguro que acudiréis al libro directamente. Bueno, la cuestión es que voy a contar un poco la primera parte, que es la parte de comunicación del tema 9, que es la referida a los textos periodísticos de opinión. De alguna manera ya lo vimos en el anterior tema, que los textos periodísticos de opinión son aquellos que incluyen las valoraciones, los puntos de vista particulares del periodista, que a veces está relacionado con la tendencia ideológica del medio. Como sabéis, los periódicos, igual que las cadenas de televisión, normalmente tienen una ideología, una línea editorial que se llama, que es la ideología que marca ese medio. Si son más conservadores, si son más progresistas, si son más de derecha, si son más de izquierda, si creen más en las políticas sociales para ayudar a las clases bajas y medias, si creen más en el mercado. Eso es la tendencia ideológica de un medio de comunicación. Si defiende una manera de pensar determinada sobre otra. En este caso, los artículos de opinión normalmente van a ser, muchos casos van al hilo de la línea editorial del medio, pero otras veces van por libre. Y los periodistas a veces difieren incluso de la línea editorial del periódico, lo que a veces también les cuesta a algunos el despido. Pero bueno, eso es otra historia que ya conoceréis más adelante. Entre las formas que adopta ese género de opinión en los textos periodísticos, en la prensa encontramos el artículo y la columna. El artículo es un texto un poquito más amplio donde se aporta esa opinión del periodista, y normalmente para ello siempre eligen a gente que tiene pues mucha experiencia o que tiene una opinión que es seguida por mucha gente. Y luego la columna sería algo todavía más prestigioso, que estaría en manos normalmente de escritores y últimamente de influencers. En la prensa hay este intrusismo de la gente que ya está teniendo mucho eco en las redes sociales, que aunque no haya estudiado periodismo y quizás no sepa escribir bien ni siquiera, los periódicos están teniendo bien incluirla en los medios. Pero bueno, esto es una crítica personal mía. Las cartas al director serían otra forma que tiene el género de opinión en los periódicos, y que en este caso rescataría las cartas. Directamente se escriben cartas o emails a los periódicos dando pues tu opinión sobre algo. Es decir, si nosotros quisiéramos escribir nuestra opinión sobre qué nos parece el corte de las clases de ahora con esto de la pandemia, pues podríamos escribirle una carta al director al Diario Sur con su dirección, y en el email pues escribiríamos: pues nos parece bien o no, deberíamos haber vuelto al instituto aunque fuera para solo unos días, porque resulta que creemos que es necesario para adolescentes estar juntos, y todo este tipo de cosas. La opinión también se da en radio y en televisión, y en radio y en televisión suele darse de dos maneras: en tertulia o en debates. Las tertulias son pues reuniones de gente que tiene opiniones de bastante peso, que saben de lo que hablan, y en ellas pues se contrastan las opiniones de uno y de otro. Esos son las tertulias. Y los debates serían enfrentamientos, entre comillas, de dos posturas encontradas, y donde habría unos tiempos más determinados, tiempo para hablar para uno y tiempo para hablar para otro. Esto suele ocurrir mucho antes de las elecciones, y suelen ser candidatos a cualquier puesto de presidente del gobierno o de presidente de la Junta de Andalucía o de alcalde. Le dan a los candidatos un tiempo y ellos exponen por qué quieren ser alcalde o por qué quieren ser presidente, y cuál es su programa electoral y cuál es su manera de pensar en determinadas cuestiones. Dicho esto, habríamos visto la primera parte de comunicación del tema 9. En la parte literaria del tema 9 tenemos las características del género dramático. El género dramático es aquel que está relacionado con el teatro. Aunque el teatro es un arte escénica, es decir, se tiene que realizar sobre un escenario, los textos de las obras teatrales a menudo han sido publicados como si fueran libros. Esto es algo bastante habitual que ocurra, y es lo que vamos a analizar aquí en esta parte del tema, donde se dice que el texto teatral, lo que sirve de base para esa escenificación, normalmente incluye un código verbal, pero también incluye un código extraverbal. El verbal sería lo que tienen que decir exactamente
los actores, y el extraverbal sería todo lo que tiene que ver con la información que a nosotros nos llega de esa escenificación, es decir, el decorado, la iluminación, el escenario mismo, el maquillaje, cómo va maquillado, la vestimenta, incluso la mímica. Si vemos a un actor que hace un gesto de extrañeza, un gesto de asco, todo eso también es lenguaje o código extraverbal. El diálogo es la base del texto dramático. En el diálogo está todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los diálogos normalmente encontramos unas formas típicas que son las frases cortas, que son los parlamentos, porque cuando nosotros hablamos no hablamos con frases largas normalmente. Cuando estamos hablando con alguien utilizamos frases más cortas. Luego están los parlamentos también, que se producen muchas veces, o los monólogos, cuando un actor se tira un rato hablando, contando lo que a lo mejor tiene en su cabeza, porque claro, en el teatro lo que pasa por la cabeza del actor también tiene que salir de alguna manera. Y luego están los apartes, que son, esto lo vimos nosotros cuando hicimos los pequeños ejercicios de texto teatrales, es cuando el actor se dirige al público para contarle algo que no tienen que escuchar los demás. Por ejemplo, de repente un actor se va al público y le dice: este se cree que yo soy tonto, o algo así. Eso podría ser una parte de una obra teatral. El texto literario, el texto espectacular. El texto literario sería aquel que encontramos en los libros, donde se figura el texto sobre el que han trabajado los actores, pero ahí se incluiría el nombre de cada uno de los actores para que no nos perdamos. En el texto espectacular es el texto del espectáculo, y ahí es donde figura, incluso se puede decir que el guión, donde el autor le está dando las señales de cómo moverse en el escenario. El individuo, el actor 1 va hacia la pata izquierda del escenario, el 2 se coloca detrás de la casa, el 3 abandona la escena. Todas esas indicaciones estarían en lo que es el texto espectacular. En el texto literario no estaría eso, solamente estaría exactamente lo que dicen los personajes, y si acaso algún aparte, alguna acotación de qué es lo que está ocurriendo, en qué momento sucede y eso, ¿vale? La estructura externa de la obra dramática, pues como sabéis, pues la obra dramática, igual que el resto de las obras literarias, tienen un título, y al principio normalmente aparecen los actores, los personajes aparecen con su nombre. Imaginaros Doña Rosita, me estoy acordando de Doña Rosita la soltera de Lorca. Doña Rosita, pues su madre, y aparece el nombre de ella, la madre de Doña Rosita, para situarnos, para que no nos perdamos en el texto. Eso aparece en las primeras páginas. Luego también normalmente se divide en actos, que pueden ser 5, 3 o 1 acto. Normalmente son de 3, casi todas las obras teatrales. Estos son partes, que en las obras teatrales llevan el nombre de actos. También están los cuadros o escenas, que serían como pequeñas subdivisiones de esos actos. Y la estructura interna de la obra dramática, pues normalmente, pues según la pericia del autor, pues suele partir de un conflicto y suele tender a resolverse, pero a veces también se juegan con situaciones en las que se empieza in media res, es decir, hay ya una acción primera, entrar directamente en el nudo de la historia y luego va intentando resolver qué es lo que ha ocurrido ahí. Eso ya está a gusto del autor, ¿no? El cómo empezarla y cómo mantener esa tensión dramática, que es la emoción, es decir, el que nosotros cuando nos encontremos delante de esa obra que es ficción, la vivamos como si fuera realmente un hecho real, porque cuando entramos al teatro nos convertimos prácticamente en parte de ese mundo fantástico que se crea en ese momento, en el que tú viajas en el tiempo a ese momento que se está viviendo sobre el escenario. Dicho todo esto, más o menos os he explicado la parte de literatura. La parte de gramática de este tema es realmente sencilla si nos atenemos a lo básico de lo que se explica. Oraciones impersonales y oraciones personales. Las oraciones personales son aquellas, como su propio nombre indica, que tienen una persona o un sujeto, llamémosle sujeto, que es el que realiza la acción. Como ya vimos en anteriores temas, el sujeto puede estar presente en la oración,
delante del verbo, como habitualmente está, o detrás, que también lo podemos encontrar, o puede estar omitido o elíptico, que se llama de las dos maneras. Omitido o elíptico es cuando no aparece la oración, pero está claro quiénes son. Comieron en el restaurante. ¿Quiénes comieron? Pues ellos, ¿vale? El sujeto está omitido o elíptico, pero hay un sujeto. Cuando no hay sujeto, ¿cómo eso? ¿Qué ocurre? Pues se producen oraciones impersonales. Las oraciones impersonales existen, son oraciones donde no hay sujeto, donde lo que ocurre no hay nadie detrás que lo haya producido. Se da en situaciones con un verbo meteorológico, como puede ser llover, nevar, granizar, tronar. Llueve mucho, llovió demasiado, tronó toda la noche. No hay un sujeto que lo realice. Eso, ¿no? Lo de tronar, realmente serían unos truenos, pero tú estás diciendo el verbo tronar, es una oración impersonal. También se puede dar con ser, estar y hacer. Está diluviando, está nevando, nevó muchísimo ayer. Todo ese tipo de oraciones son impersonales. Hace mucho frío. El verbo hacer también da lugar a oraciones impersonales. Hace mucha niebla. Hizo frío. Todas esas oraciones no tienen un sujeto, no hay nadie que pueda apoderarse de la acción de hacer frío. No hay una persona, ni un animal, ni una cosa que esté realizando eso, es algo que ha ocurrido y ya está, por eso es impersonal. Y también se produce mucho con el verbo haber, ¿vale? El verbo haber, como vimos, puede usarse como auxiliar para hacer los tiempos compuestos de cualquier otro verbo. Ha cambiado, ha ido. Vale, ahí está como verbo auxiliar, pero si yo digo hay, en tercera persona del singular, hay mucha comida, hay mucha hambre, hay o hubo muchas ganas de jugar. Ahí el verbo haber está en tercera persona porque realmente está contando una acción, pero no hay nadie detrás, es impersonal esa oración, ¿vale? Así que recordamos, oraciones impersonales. Para verbos meteorológicos, llovió, nevó, granizó, con ser, estar y hacer también lo podemos encontrar, ojo, no siempre, están las oraciones copulativas de yo estoy malo, ahí sí hay un sujeto, pero si estamos hablando de es temprano aún, ahí no hay un sujeto claro, es una oración impersonal, ¿vale? Y luego con el verbo haber, hemos dicho, hay muchas ganas de verte. Pues eso, estamos ante una oración impersonal con el verbo haber, que no solamente es verbo auxiliar. La última parte del texto sería la relacionada con las siglas, los acrónimos, los acortamientos y las abreviaturas. En este caso la X creo que es muy residual lo que se explica aquí. Yo creo que con una simple lectura y haciendo el ejercicio lo podemos dar por hecho. En cuanto a la forma y significado de este tema de las siglas, los acrónimos, los acortamientos y la abreviatura, las siglas son aquellas palabras que se forman por la unión de la letra por la que comienza una palabra. FM, frecuencia modulada. Nosotros, además, las siglas decimos la letra tal cual es FM, no decimos FM, ¿vale? Entonces eso es una palabra, unas siglas de algo, ¿vale? TV, estamos hablando de televisión española. Estamos hablando de unas siglas, ¿vale? Porque estamos diciendo la letra primera, la de en medio y la del final. Esos son siglas. ¿Cuándo son acrónimos? Acrónimos son cuando la palabra recoge la letra inicial de una serie de... O sea, la palabra en sí está formada por la letra inicial de otra serie de palabras, como por ejemplo Renfe, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. La Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, está englobando esas tres palabras. Por lo tanto, esto es un acróstico, no igual que lo otro, porque se pronuncia como una sola palabra, no se pronuncia R-E-N-F-E, se pronuncia como tal, como Renfe, Omni, por ejemplo, otro caso de acrónimo.
objeto volador no identificado. Normalmente hay muchas palabras de los acrónimos que luego se escriben en minúsculas, salvo cuando son nombres propios. OVNI puede ser muchos tipos de OVNI. Renfe solamente hay una empresa que se llama así, entonces por eso se escribe con mayúscula la primera. Acortamientos son aquellas palabras en las que podemos usar reduciendo su extensión. Por ejemplo, yo digo, el DIRE me ha dicho que os tenéis que tenéis que matricularos ya. Pues el DIRE, si yo escribo tal cual, eso es una abreviatura. Hay palabras que se permite escribir formalmente con abreviaturas. Por ejemplo, DIRE, vice, profe, cole, ¿vale? Cuando estemos escribiendo cosas un poco más informales. Y eso serían acortamientos. Y la abreviatura sería, pues cuando una palabra es muy larga la reducimos a una reducción clara de su extensión. SR significa señor, SRA significa señora, no sé, Admon significa administración. Francisco, por ejemplo, mi nombre, yo a veces pongo FCO, eso es una abreviatura, ¿vale? Dicho esto, tenemos hecho el tema 9, último tema. Os lo habéis currado, enhorabuena, felicitaciones, estoy contento con vosotros. Por favor, vamos a terminar bien este curso, vamos a hacer todas las actividades que nos quedan y vamos a estar ya mismito en la playa pasándonos muy bien.